Maurice Joly fue un francés, escritor y abogado, nacido en 1829. Es reconocido por su obra muy famosa llamada Diálogos en el infierno. Joly siempre estuvo en contra de Napoleón III y de los regímenes. Por tal razón, su obra fue censurada. Sin embargo, se difundió en Francia por contrabando. Cansado y derrotado, Joly decidió suicidarse el 17 de julio de 1887. El propósito del libro es provocar en el lector un pensamiento de comparación entre los gobiernos a lo largo del tiempo y en un futuro, al igual que ellos decidan cuál es el indicado para ellos y para cada nación. Maquiavelo queda representado como un despotista defensor del absolutismo y con una teoría contraria a la de Montesquieu. Era astuto y veía al pueblo como un objeto sin voz ni opinión. Autor de El Príncipe y de la frase "el fin justifica los medios". Montesquieu queda representado como un liberal defensor del pueblo y de la democracia. Fue un ilustrador destacado, creador del espíritu de las leyes donde se define la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Él dijo una vez: la libertad es el derecho para hacer lo que la ley permite. El libro se basa en una conversación en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, donde cada uno expresa su opinión de la política actual comparada con sus obras, El Príncipe y El espíritu de las leyes. Se compara la tiranía con el absolutismo para describir el poder del Estado. ¿Qué tan útiles pueden ser nuestros libros, ahora que las ideas políticas parecen cosas del pasado? ¿No crees que actualmente se gobierna más con la fuerza y menos con las ideas? En la mayoría de los países parlamentarios, la prensa tiene el talento de hacerse aborrecer, porque solo está siempre al servicio de pasiones violentas, egoístas y exclusivas, porque denigra por conveniencia, porque es venal e injusta, porque carece de generosidad y patriotismo. Por último y sobre todo, porque jamás haréis comprender a la gran masa de un país para que puede sobrevivir. Es indispensable. Hoy en día, utilizar la prensa, utilizarla en todas sus formas, es ley para cualquier poder que pretenda subsistir. Hecho muy singular, pero es así. De manera que me adentraré en ese camino más lejos de lo que podéis imaginar. Libres de amasar el pan, libres de vender la carne y libres de organizar empresas teatrales sin el permiso de la autoridad. Tan duro soy, entonces, que he adoptado como política última no la violencia, sino la desesperación. No en vano el ilustre presidente ha habitado el espacio de Temis, ni vestido inútilmente la toga y el birrete. Mis palabras no tenían otro alcance que este. Es preciso prever lo que es esencial. Oh, si vais a buscar cargos contra la prensa, os será fácil hallar un cúmulo. Si preguntáis para qué puede servir, es otra cosa. Impide sencillamente la arbitrariedad en el ejercicio del... No, qué pedo, te cabrón. Impide sencillamente la arbitrariedad en el ejercicio del poder. Obliga a gobernar de acuerdo con la Constitución. Conmina a los depositarios de la autoridad pública a la honestidad y al pudor, al respeto de sí mismos y de los demás. En suma, para decirlo en una palabra, proporciona a quien quiera se encuentre oprimido el medio de presentar su queja y de ser oído. Mucho es lo que puede perdonarse a una institución que en medio de tantos abusos presta necesariamente tantos servicios. Esas diversas combinaciones me parecen de una perfección ideal. Os someto, empero, una nueva objeción, aunque muy tímida esta vez. Si salís del silencio de la China, si permitís a las malicias de vuestros periódicos hacer, en provecho de vuestros designios, la oposición ficticia que acabáis de describirme, no entiendo muy bien, en verdad, cómo podréis impedir que los periódicos no afiliados respondan con verdaderos golpes a esos arañazos cuyos manejos adivinarán.
¿No pensáis que terminarían por levantar algunos de los velos que cubren tantos resortes misteriosos? Cuando conozcan el secreto de esta comedia, ¿podréis acaso impedirles que se rían de ella? Me parece un juego un tanto escabroso. Significado del final. Al final, entre la discusión de Maquiavelo y Montesquieu sobre un fragmento del espíritu de las leyes, Maquiavelo acusa a Montesquieu de invocar al pueblo hacia la rebelión, que en su opinión solo podía ser obra del infierno mismo. Lo que lleva a Montesquieu a arrepentirse, un torbellino saca a Maquiavelo del infierno. Esto simboliza que Montesquieu no fue tan bueno como se suponía, y Maquiavelo no era tan malo como se le acusaba. En conclusión, nos podemos dar cuenta de que después de 2 siglos todavía existe un descontento con el gobierno, y hablando específicamente de México, en opinión personal, la democracia en el país es más parecida al despotismo que a lo que debe de representar.